Buen día amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. Damos gracias al Rey un día más, ¿cierto? Por estar en su presencia, por estar expuesto a la palabra del Señor. Recordaba en esta mañana algún pasaje del Viejo Pacto por allá, por Deuteronomio, por Levítico, donde habla del arca del pacto, en el cual era un mueble, un elemento dentro del templo que estaba con dos querubines cubriendo esa arca, donde había algunos elementos, donde estaba el maná escondido, estaba unas varas de almendro y tengo entendido que la tabla con los 10 mandamientos, ¿cierto? Y esto me venía en la mañana mientras teníamos un pequeño momento con mi esposa, ¿cierto? Y siempre el pensamiento en la familia, ¿cierto? No como una preocupación, sino como algo en que Dios, como padres, nos guía y nos pastorea a ministrar sus vidas, ¿cierto? Siempre en lo secreto, ¿cierto? Esa es parte del devocional que vos y yo tenemos que tener en una privacidad, en tu hogar o en algún lugar, en tu trabajo, ese rincón, ese momento que vos tenés tan especial, que vos sepas que la presencia de Dios está continuamente en tu vida, ¿cierto? Donde quiera que vos andes, ¿cierto? Como decía por ahí el Salmo, en los montes, en los valles, ¿cierto? Que muchas veces los montes y los valles son momentos que tenemos en la vida de altos y bajos, pero la presencia de Dios siempre hace la diferencia en tu vida, ¿cierto? Y en el crecimiento que vas a ir teniendo. Es muy importante que vos sepas que el amor de Dios se ha derramado en tu vida, que el Espíritu Santo te selló para el día del Señor. ¿Qué quiere decir que nos sella? Una de las cosas que yo le decía al Señor, ¿qué quiere decir el sello? Bueno, que somos pertenencia de Él, somos pertenencia de Dios, fuimos adquiridos por Él, por el sacrificio en su sangre. Es un sacrificio que tiene un alcance perfecto en toda nuestra constitución como seres pensantes, y bueno, Él lava nuestras conciencias de toda obra muerta, de todo lo que hayamos pasado. Él lava con su sangre, ¿cierto? Y en este caminar, en este peregrinar, en esta tierra en el cual el Señor nos invita a disfrutar del Evangelio, ¿cierto? Y poder como persona vivir junto a nuestros hijos, nuestros nietos, seres queridos, ¿cierto? Esta plenitud en la cual el Señor marca la diferencia en toda tu cotidianidad, ¿cierto? En el trabajo, en los quehaceres del hogar, en tu profesión, en tu carrera, lo que estás estudiando, lo que estás emprendiendo. Siempre el Señor va a estar renovando tu vida, siempre el Señor te va a estar dando nuevas fuerzas, ¿cierto? Siempre el Espíritu Santo va a estar intercediendo. Dice por allá por Romanos, que la carta que vamos a leer ahora, vamos a empezar esta pequeña lectura, esta humilde lectura de la carta de Romanos. Dice que por allá por Romanos 8 habla que este espíritu en el cual fuimos sellados nosotros. ¿Qué quiere decir que fuimos sellados?
¿cierto? Que nada de afuera ya puede poseernos, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Donde está el Espíritu Santo, habitando ese Espíritu no se va, ese Espíritu queda con nosotros hasta el día que el Señor determine llevarnos, ¿cierto? Este cuerpo queda acá, este estuche queda acá, y ya estamos preparados para recibir nuevos cuerpos, ¿cierto? Igual al de Jesucristo en su venida. Así que bueno, tenemos buenas noticias, tenemos buenas nuevas, hay buenas nuevas en su palabra. No somos espectadores de nadie, ¿eh? Usted no es espectador mío ni espectadora mía. Usted tiene que tomar esto como una iluminación en lo cual usted va a discernir, ¿cierto? Que la persona que está hablando en este momento, como puede ser otra persona, usted va a poder discernir y va a poder decir, bueno, esto es una realidad, esto no, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos va a ir enseñando, porque Él dice que no somos espectadores. La palabra de Dios en ninguna parte dice que nosotros somos espectadores de nadie, de ningún profeta, de ningún sacerdote, de ningún pastor, de ningún maestro. Nosotros somos testigos presenciales de la gloria de Dios. Eso dice su palabra, ¿eh? Y también dice que somos partícipes de su naturaleza divina. Y eso involucra todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, en este proceso de santificación, en el cual fuimos sumergidos, inmersos, fuimos llamados, ¿cierto? En el cual esa santificación es algo, es algo total para nuestras vidas, ¿sí? Es algo que nos ayuda también en nuestro ser a poder despojarnos de toda esa vieja naturaleza que a través de los pensamientos, a través de tantas cosas que nos pasó en la vida, nos ayuda el Espíritu Santo en esta debilidad, por el poder de Dios, a que todo lo mortal sea absorbido por la vida, ¿cierto? Ese es el reto. Y vos tenés que saber algo, mi querido y mi querida, que la solución no va a venir de afuera, la solución a mis problemas, a nuestros problemas, sino que está en nuestro interior, ¿cierto? Está en nuestro interior donde nosotros vamos a tener que derribar, ¿cierto? Todo orgullo, toda, caprichos en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, uno, aunque es grande, aunque ya tiene una edad, todavía tiene esos caprichos, todavía tiene ese orgullo en el cual ahí está con lo que nosotros tenemos que pelear. Esa es la batalla, cuerpo a cuerpo, amado. Es como dos que están en combate. Muchas veces tenemos que pelear con nuestras propias personas, ¿cierto? Hasta que uno se rinde, se rinde al Señor, se rinde a Cristo, y vas a ver cómo las cosas van a empezar a fluir en tu vida, ¿cierto? Acontecimientos que vos estás esperando de hace mucho van a empezar a ocurrir si está en la voluntad del Padre, ¿cierto? Y vas a tener gratas sorpresas y muchos detalles, ¿cierto? Del Señor. Yo no te estoy vendiendo un evangelio de oferta, ¿cierto? Donde hoy en día se adula a Dios por medio de dinero para que Dios haga X cosa, ¿cierto? El Señor no necesita esas cosas, ¿sí? Siempre rescato la ayuda a los pobres, la ayuda al huérfano, a la viuda. Eso está bien, ¿cierto? Que lo podamos hacer. Pero Dios jamás va a mover su mano a cambio de un billete. Jamás. Eso es una mentira que se instaló por muchos años en el Evangelio. Eso no es así. Y sabiendo estas cosas, ¿cierto? En esta mañana podemos disfrutar y podemos respirar este aire que viene del Espíritu a nuestras vidas, ¿cierto? Y bueno,
estableciéndonos qué es lo que nos hace falta a nosotros. ¿El Espíritu Santo? Sí, está el Espíritu Santo. Él nos selló ya, nos marcó como herencia de Él y para Él, ¿cierto? Nos ubicó y nos sumergió en el cuerpo que es la iglesia, en ese ente espiritual que avanza, ¿cierto? Ese ente espiritual que nos anima a través del Espíritu, ¿cierto? Que nos apasiona a través del Espíritu, y ese fuego se va ensanchando dentro de nosotros, ¿cierto? Y ¿qué es lo que ocurre? Que eso después va, ¿cierto?, ministrando a otras vidas, va ministrando a otras vidas, ¿cierto? Nos va a dar esa cobertura, esa paternidad que necesitamos, esa seguridad, ¿cierto?, que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y que es parte de la naturaleza de vivir por fe cada día, todos los días, y va sacando esa cobardía de mí, ese miedo de mí, ¿cierto? Y se va manifestando su palabra, que es ensanchando el corazón hacia Él, hacia la obra del Espíritu, ¿cierto? Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, ¿cierto? Podía hablar, dice, ya en el día de ayer habíamos visto el saludo de Pablo, ¿cierto? Ahora dice, vamos a volver. Y acá Pablo, una de las cosas, después de leer tantas veces esta carta, ¿cierto?, nos habla de la condición que estaba el pueblo gentil, al cual él, junto con otros, tenía que darle las buenas nuevas. Va a mostrar la condición que estaban, ¿cierto? Y les hablaba esto y nos habla a nosotros también, de esa condición. ¿Sí? Vamos a ver acá. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿cierto? ¿Qué es lo que fue anunciado por los profetas? De este Evangelio, de este nuevo pacto, ¿sí?, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Fíjate toda la naturaleza en la que nosotros fuimos inmersos, querido. Resurrección, vida, poder del Espíritu, que levanta de los muertos, levanta de la tumba. Por allá por Oseas capítulo 13 dice, oh muerte, yo seré tu muerte, oh Seol, yo seré tu destrucción. Y esto se cumplió, ¿cierto?, en la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Él destruyó todo poder de miseria, todo poder de esclavitud, de encarcelamiento, en Cristo. Cuando nosotros somos inmersos, bautizados en el cuerpo, no estoy hablando del bautismo en agua, estoy hablando del bautismo espiritual en el cual fuimos inmersos en el momento que abrimos el corazón al Señor en aquel tiempo, ¿cierto? Y verdaderamente fuimos totalmente transformados en el Espíritu. Somos justos, ya no somos más pecadores, ¿Por qué? Porque dice la palabra que el justo por fe vivirá. El pecador no puede vivir por fe. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no pecamos más? No, somos justos, pecamos, pero ahora reconocemos que tenemos que confesar nuestros pecados, sabiendo de que Él nos limpia de toda maldad. No como una libertad para seguir pecando, sino verdaderamente como un adiestramiento en el Espíritu, en nuestra alma, para ser perfeccionados según su voluntad. Y eso viene a través de vigilar y velar en su palabra, ¿sí? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones,
por amor a su nombre. Qué interesante esto, a todas las naciones. Fíjate vos que hoy en día, por ahí se profetiza que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Ya este evangelio fue predicado a todas las naciones. Esa palabra tuvo un cumplimiento. ¿En quién? En Pablo. En el momento que Pablo es enviado a los gentiles, ¿cierto? Es para alcanzar todas las naciones. ¿Ok? Eso es muy interesante. Ya esa palabra de que el evangelio sería conocido en todas las naciones ya tuvo un cumplimiento en Pablo. Hoy nosotros, ¿qué es lo que vemos? Disfrutamos de que, de que estas buenas nuevas se expande, ¿cierto? Y nosotros estamos ahí, somos partícipes de esa naturaleza en Dios. ¿Sí? Es muy importante, ¿cierto? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, ¿sí? Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El otro día podíamos orar con un amigo y me decía, Gerardo, tengo un dolor de muelas, ¿cierto? No aguanto más. Bueno, tenía otras dolencias. Y bueno, oramos al Señor. Y una de las cosas que el Señor nos auxilia en la oración es a decir paz, ¿cierto? En la oración. Que la paz de Dios cubra nuestras vidas. No tan solamente la vida de aquel que viene a pedir una oración, sino que también vos te tenés que meter ahí, ¿cierto? Y al otro día me manda un hermoso mensaje, Gerardo, se me fue el dolor de muela, ¿cierto? Entonces muchas veces esa dolencia responde a que el corazón está quebrantado, está angustiado, ¿cierto? Y eso produce un malestar físico y donde las defensas se bajan y comienza a ganar la carrera, esta naturaleza que tenemos, que es carne y sangre, la cual es débil, ¿cierto? Pero ¿cuál era? Cuando se imparte paz a través del Espíritu, ¿cierto? La persona, ¿cierto? Fue ministrada por el Señor. Es una obra que la hace Él, no la persona que ora. La persona que ora solamente es obediente al Espíritu en ese momento, ¿cierto? Y escucha la voz. ¿Para qué? Para servir. Para eso fuimos llamados, para servir, ¿cierto? Y dice, fíjate vos, hay una parte acá que me llama la atención. Aleluya, Jesús. Recibimos gracia, apostolado, la obediencia a la fe, ¿cierto? Obediencia a la fe. Cuando vos lees fe en las Escrituras, está la fe que nosotros tuvimos para recibir al Señor en nuestro corazón. Después está la palabra fe, que significa doctrina o enseñanza. Por eso es importante entender que muchas veces fe en la Biblia no significa lo mismo, ¿cierto? Está la fe, la cual nos equipan a todo hombre, lo faculta a todo hombre, aún los inconversos, ¿cierto? Tienen una medida de fe, ¿cierto? En el cual pueden obedecer esta invitación del Señor, aceptar el Evangelio y el plan de salvación, de redención, de regeneración, ¿cierto? Y está la fe en la cual el Señor nos instruye. Ese otro tipo de fe es la parte de la doctrina, es parte de tu convicción. ¿En qué crees vos, por ejemplo? Bueno, yo aprendí, que Jesucristo murió por mí en la cruz, que derramó su sangre, que en el momento que yo creí, todos mis pecados Él se llevó y su justicia me vistió con ropas nuevas, como dice Isaías. Puso ropas nuevas. Entonces, eso verdaderamente nos sumerge en su presencia. En el momento que creímos en el Señor,
su justicia es impartida a nosotros por imputación. Y en ese momento pasamos a ser justos. Que viven ¿por qué? Por fe. Por eso dice que el justo por fe vivirá. Eso es una obra de Cristo. Es una de las tantas obras en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, cuando está la fe, que es cuando nosotros creemos, ¿cierto? Ese es un tipo de fe. Y después está la fe como doctrina, como enseñanza, en la cual el Señor nos va instruyendo en su palabra. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice el verso 8, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Acá entramos todos en por eso todos somos partícipes. Nadie es, como dije, espectador de nadie. Acá no. A ver, el Evangelio no fue constituido para que nosotros seamos espectadores de un gran predicador, de una gran predicadora, de un apóstol. Son usados por Dios, sí. Son colaboradores de Dios, sí. Son elementos que Dios usa, sí. Pero acá el que se lleva toda la gloria es el Rey. Rey de reyes, Señor de señores, ¿cierto? Porque, dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, decía Pablo, porque él en este momento estaba en Acaya, tengo entendido, era una provincia de Grecia, si no me equivoco, corríjasme, y más o menos, acá Pablo tenía unos 50 años más o menos. Se dice que Pablo más o menos nació en el año 2 al 8 después de Cristo, más o menos tenía la misma edad de nuestro Señor si hubiera estado, ¿no? Todavía el templo estaba erigido, ese templo de los judíos en Jerusalén, se seguía haciendo ciertos ritos, ¿cierto? Pero ya Cristo con su muerte y su resurrección ya había cancelado, ¿cierto? Esa orden de sacrificios de animales. Pero los judíos en su ceguera espiritual seguían sacrificando en el templo, hasta que llega en el año 70, profetizado por el Señor, que Jerusalén y el templo fueron destruidos. Esto lo podés ver en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál es el propósito de todo esto, mi querido? ¿Que la figura de Pablo sea engrandecida y sea adorada? No. Acá el propósito es que el Señor, a través de esta disertación, de este pregonar, ¿cierto? Que la persona, primeramente uno, ¿cierto? Dios imparte a través de su espíritu ese don espiritual que dijo el Señor que te iba a dar a vos y a mí. Nada más. Después el Señor puede usar el actor, que yo soy un actor de reparto acá, ¿sí? Nada más. Y dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a todos y a mí, dice el apóstol Pablo en el verso 12 del capítulo 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los gentiles. Cuando está hablando de fruto acá, no está hablando de dinero, está hablando de algo mucho más grande, amado. Saquémonos de la mente el dinero en este sentido. Pablo no está hablando de dinero, ¿sí? A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, ¿sí? Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí? Ahí lo sumaba a los que estaban en Roma,
que eran judíos recién convertidos, pero que todavía tenían una mirada, ¿cierto?, al templo y su liturgia y todo el viejo pacto. Tenemos que ubicarnos en el tiempo que acá los judíos todavía no tenían el conocimiento que hoy en día podemos tener nosotros y no tenían el nuevo pacto todavía ellos. ¿Me entiende? Entonces Pablo comienza a abrir brecha en ese tiempo en el que ellos estaban muy confundidos todavía, porque Jesucristo había dicho que el reino de Dios vendría, pero ellos no veían todavía, veían el templo que estaba erigido, veían el sacerdocio que estaba todavía ahí. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acá tenemos que hacer una mención, ¿cierto?, que estuve viendo, ¿cierto? Y es una cosa que hoy en día mucha enseñanza dice que para los judíos hay un tipo de salvación y para los gentiles hay otro tipo de salvación, como que hay dos planes. Sin embargo, Jesucristo acá redondea a todos como pueblo de Él, ¿cierto? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. ¿Cuál es la justicia que nos ilumina a nosotros? La fe en la gracia, ¿cierto? En aquel que consumó todo, que se cumplió todo en Él. Cuando nosotros nos adherimos, Él nos adhiere, pasamos a ser su cuerpo, ¿cierto? Y pasamos a ser justos por los hechos de Cristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. ¿Cierto? O sea, este perseverar que dice en el verso arriba, porque el Evangelio de Dios, justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por fe. El Señor equipa a Pablo y al grupo que estaba con él, porque acá Pablo le va a empezar a decir con qué se van a enfrentar. Un pueblo gentil, un pueblo que no conocía de los mandamientos, un pueblo que estaba totalmente erradicado, ¿cierto?, de la enseñanza judía, de la enseñanza israelita, ¿cierto?, un pueblo que desconocía a Dios totalmente, y estas son las características en las cuales Pablo y sus colaboradores iban a tener que enfrentar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Acá le estoy diciendo, chicos, nos vamos a encontrar con que la ira de Dios está pronta. Entonces nosotros a esa ira de Dios en la cual esta gente estaba entregada y estaba abierta, ¿cierto?, por la ignorancia que había, nosotros tenemos que darle luz. Nosotros tenemos que darle de este evangelio, no nos tenemos que avergonzar de este evangelio porque es luz para ellos. Y para que esa justicia, así como se impartió en vos y en mí, también sea impartida en ellos, ¿cierto? Y el Señor haga la obra. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? A través del predicar las buenas nuevas. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de lo que no tienen excusa. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus corazones y razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón entenebrecido corresponde, ¿cierto?, a la separación que había y al estar en el cuerpo de pecado, ¿cierto? ¿Cuándo fue que ocurre que el hombre fue inmerso en el cuerpo de pecado? Cuando Adán y Eva caen en el huerto del Edén, quedan excluidos de la presencia de Dios y solamente se podían acercar por medio de sacrificios, ¿cierto? Un derramamiento de sangre
un animal, un cordero en ese tiempo, se derramaba sangre y tomaba el lugar de la persona, ¿cierto? Y ahí tenían una relación después de la caída, porque el hombre ya estaba con esa naturaleza caída, en el cual impedía que esa comunicación que fluía en Adán y Dios, ¿cierto? El pecado impedía esa libre comunicación, ¿cierto? Entonces, a través de Cristo, Él viene a reconectar esta gracia de Dios, ¿cierto? Que es esta comunicación. Entonces acá podemos ver todas las características en las cuales Pablo y sus colaboradores tenían que enfrentar. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, y de cuadrúpedo, y de reptiles. Esto de imagen de hombre tenemos mucho que hablar hoy en día. El cristianismo está inmerso en una especie de idolatría por hombres y mujeres, ¿cierto? Que son como estrellas, y han tomado el lugar, han usurpado un lugar, ¿sí? Y esto es para que nosotros podamos discernir de qué estamos hablando, ¿no? Hombres y mujeres que son estrellas dentro del cristianismo, ¿cierto? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, dice, antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos de los siglos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el estrellato hoy en día? Es un culto al hombre, es un culto claro al hombre, un evangelio que se centraliza en lo que yo quiero, en lo que yo tengo, donde la persona aparentemente, espiritualmente, está más elevada que vos o que yo, porque tiene algo material, o porque y todo ha sido por misericordia de Dios, por gracia de Dios, ¿cierto? Pero estas personas entienden que están en un nivel un poco más, y entonces ahí comienza el culto al hombre, el culto, y donde el hombre es el centro de todo, cuando el centro de todo es Cristo y sus pensamientos, sus diseños, ¿cierto? Sus diseños. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cierto? Esto era lo que esta gente se tenía que enfrentar. Pablo le estaba diciendo por medio del Espíritu, mira, este es el mundo gentil que tenemos que alcanzar, y que Dios va a obrar en ello, va a haber un cambio, una transformación. Pero tenemos que hablar de este evangelio, tenemos que manifestarlo, ¿cierto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjate vos, todas las tinieblas, ¿cierto?, que estaban afectando al mundo gentil. Fíjate vos todo lo que estaba afectando, seguramente la familia, seguramente los sentimientos, seguramente
las vivencias, estaba totalmente contaminado, como hoy en día podemos ver en muchos contextos, ¿no? Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, ¿cierto? ¿Qué es lo que se produce? Se produce, ¿cierto?, una fiesta con el pecado, con la liviandad, con tantas cosas, amado, que afectan primeramente a las personas que las practican. Acá el primer afectado es la persona que la practica. Por eso, cada uno de nosotros tenemos una lucha con nuestras propias personas, primeramente, ¿no? Mi querido, hasta acá llegamos con este Romanos, ¿cierto? Que vos lo puedas ver, lo puedas leer. Esta carta verdaderamente, a medida que vayamos avanzando en ella, seguramente que el Señor nos va a ayudar, ¿cierto? Y nos va a iluminar, siempre con este contexto, ¿cierto? Que no somos espectador de nadie, que no estamos ante una fe ciega de creer por las dudas, sino que esta fe tiene una mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe y de la vida, ¿sí? Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, ¿cierto? Y seguramente en el día de mañana o en el transcurso de la tarde seguiremos mirando la carta a los Romanos. Que Dios te bendiga.